Este es el mensaje número 2 del tema Llevados a Betel. Llevados a Betel. Leímos el pasaje bíblico en Génesis 28, 10 al 19, donde Jacob llega a cierto lugar y duerme esa noche allí y Dios se le aparece. La visión que tuvo Jacob fue una escalera apoyada en la tierra cuya cúspide llegaba al cielo y Dios en la cima le habla ciertas palabras, le refrenda las mismas promesas que había dado a Abraham y a Isaac, y ángeles suben y descienden sobre esa escalera. Esa es la visión que tuvo Jacob. Cuando Jacob despierta de su sueño, él dice, este lugar es terrible, este no es otro lugar que es la casa de Dios y la puerta del cielo. Estaba hablando una verdad, estaba diciendo algo que se le reveló sin duda. Sin duda, Jacob, aunque era un hombre completamente carnal hasta ese momento, sin embargo, tuvo una revelación y él llamó a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Casa de Dios. Betel significa casa de Dios. Vimos cómo Jacob fue a través de circunstancias, a través de cosas que aparentemente son de la vida natural, pero Dios las utiliza para guiarnos. Dios llevó a Jacob a Betel para tener un encuentro con él. ¿Qué es Betel? El nombre Betel significa evidentemente casa de Dios. Betel es la casa de Dios. Jacob dijo casa de Dios y no tienda, porque estaba hablando de la edificación. Y fíjate que cuando Jacob levanta la piedra es la primera mención a la casa de Dios en la tierra. Dijo, esta piedra que he ungido con aceite será la casa de Dios, la casa de Dios. Entonces, él tiene una revelación interna acerca del lugar donde esa noche él durmió. Eh, También tiene una revelación acerca de dónde es que Dios mora, de la habitación de Dios. La habitación de Dios en la tierra, porque Jacob sabe que Dios tiene su habitación en los cielos. Pero él le llama a ese lugar de la tierra casa de Dios. Eh, Más tarde, muchos años más tarde, Dios habló y dijo, habitaré y andaré entre ellos. Pondré mi casa o mi habitación entre ellos, hablando del pueblo de Israel, los descendientes de Jacob. Y la pregunta es, ¿dónde vive Dios? ¿Dónde vive Dios? La primera respuesta que nosotros damos a esa pregunta es que Dios vive en el cielo. Dios vive en el cielo, en su tercer cielo. Primeramente tenemos que saber que Dios es omnipresente y está en todo lugar, aún en el infierno, aún en el lago de fuego. Todo, no hay lugar en el universo donde Dios no esté, porque Él es omnipresente, presente en todo lugar. Ahora, presente de diferentes maneras, en diferentes grados o en diferentes roles. Eso es importante aclararlo. Y hay un lugar en el cielo que Dios llama su casa. En realidad al cielo le llama su casa. Y en el cielo Él tiene su palacio. Hay habitaciones de ángeles en el cielo. Hay muchos lugares. Hay muchos lugares. Está el paraíso, donde están los que han partido ya de esta vida y son justos. Y hay muchos otros lugares, pero hay un lugar donde Dios tiene su habitación preferencial. Así es que Dios vive en el cielo. También Dios ha hecho nuestro espíritu su habitación.
Así es que nuestro espíritu es su habitación. Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y nuestro espíritu es la habitación de Dios. Eso dice la palabra del Señor en Primera de Corintios. Somos el templo de Dios. Dios habita en nosotros. Pero también la iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Y en este caso, Betel es la iglesia. Dios vive en la iglesia. Y estoy hablando de la iglesia verdadera porque no estoy hablando de una iglesia local en particular. Cada iglesia local es parte de una ente mucho mayor que es la iglesia de Cristo en la tierra. Sin embargo, nosotros sabemos que en cada iglesia local hay gente verdaderamente renacida y gente que no es renacida. En cada iglesia local hay cristianos verdaderos, cristianos profundos, cristianos espirituales. También hay cristianos recién nacidos, otros que todavía son un poco carnales, pero son hijos de Dios renacidos por el Espíritu Santo. Pero también tenemos simpatizantes, gente que ha llegado a la iglesia porque la familia es cristiana, porque se han visto obligados o por diversas razones están en la vida de la iglesia, pero no han renacido. ¿Sí? Y algunos que están en la iglesia nunca renacerán. Un día emigran, se van y nunca más vuelven. Como dijo el apóstol Juan, salieron de nosotros, y está hablando de anticristos, porque aún eso hay en la iglesia a veces. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. El apóstol Pablo también habla y dice, es necesario que haya problemas entre ustedes para que se manifiesten los que son aprobados. De manera que en la iglesia, en una iglesia local, tenemos distintas clases de personas que conforman esa iglesia local, aunque sean miembros de la iglesia, algunos ni siquiera han nacido de nuevo. Pero estamos hablando aquí de la iglesia verdadera, de esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, de esa iglesia donde Dios habita verdaderamente y que se encuentra esparcida por toda la tierra. Y en cada iglesia local, en cada congregación local, hay una fuerte elemento de esa iglesia verdadera. La iglesia local, cada iglesia local en gran medida son cristianos verdaderos, cristianos genuinos, nacidos por el Espíritu Santo, y también hay de los otros que ya mencionamos. Ahora, no estoy hablando de la iglesia en sí, la iglesia local, sino de la iglesia del Señor. La iglesia es Betel, la casa de Dios. Dios habita en su iglesia. De hecho, el apóstol Pablo, en el capítulo 2 del libro de Efesios, dice que la iglesia del Señor es el edificio que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, la iglesia es la puerta del cielo y la casa de Dios. ¿Vio Jacob una puerta o recibió esa revelación en su espíritu? Lo que Jacob ve es el principio y toda la escalera hasta el cielo y a Dios parado arriba, en la cima. Él quizá vio una puerta, pero lo que él estaba diciendo es que ahí había un portal a través del cual el cielo se manifestaba. Los seres del cielo se manifestaban. Betel era un portal espiritual, un tremendo, un gigantesco portal espiritual. Y eso es lo que Jacob ve. Ahora es importante entender que el cielo tiene puertas para entrar y para salir. El libro de San Juan, capítulo 4, versículo 1, Juan ve una puerta en el cielo, una puerta abierta y una voz que le dice, sube acá, y al instante él entra al tercer cielo.
por el Espíritu. La Nueva Jerusalén tiene 12 puertas. Una puerta es una entrada para entrar o para salir. Betel es la puerta del cielo, es la puerta del cielo en la tierra. A través de Betel tú tomas contacto con el cielo. A través de la iglesia tú tomas contacto con el cielo. El cielo se refiere a la realidad espiritual divina, a la realidad espiritual divina. Al entrar a la iglesia que es Betel, el cielo se nos abrió. Cuando nosotros entramos a la iglesia, cuando nosotros ingresamos a la vida de la iglesia, el cielo se nos abrió. Hoy para nosotros es normal tener experiencias espirituales con Dios porque estamos en Betel, porque estamos en la iglesia, porque vivimos en este portal que es la iglesia. De manera que para nosotros Betel o la casa de Dios o la puerta abierta, la realidad espiritual, para nosotros es normal, pero para el resto de la gente no lo es, indudablemente. Sin embargo, si dejamos la comunión con la iglesia, la presencia de la revelación espiritual disminuye, la frecuencia disminuye sensiblemente hasta que puede apagarse. Mucha gente, mientras que estaba en la iglesia, tenía constantes experiencias con Dios, revelaciones, intimidad con el Espíritu Santo. De pronto se aparta de la iglesia o deja de frecuentar y comienza a apagarse, a enfriarse, no solamente su motivación para con Dios y con la iglesia, sino además la frecuencia de la revelación de Dios. Ya no es lo mismo. Antes quizá todos los días tenía experiencia con Dios, experiencia con el Señor, pero ahora ya no, el corazón se va enfriando, se va apagando, el alma toma fuerza, el espíritu pierde lugar en la vida práctica de la persona y termina como un tizón apagado. La iglesia verdadera, la iglesia es el lugar en la tierra en el cual Dios se manifiesta. La iglesia. Hablo de la iglesia, de que eres parte, tienes comunión con la iglesia. Me refiero a la iglesia reunida, a los cultos, a las casa iglesias, al contacto, a la comunión, pero me refiero a la iglesia como tal. Cuando somos parte de la iglesia, cuando estamos vinculados con la iglesia de Cristo, evidentemente tenemos reuniones, cultos, eventos, cosas preciosas donde damos honra al Señor, hay palabra, hay muchas cosas y Dios está presente ahí. Pero cuando tú estás conectado con la iglesia local, con una iglesia local en particular, y eres parte de eso, aún estando solo en tu casa, se manifiesta la presencia del Señor de una manera profunda y particular. Porque esa conexión que tenemos con la iglesia de Cristo hace que cuando estamos solos, seguimos siendo parte de la iglesia todo el tiempo, pero es fácil experimentar la vida del Espíritu cuando estamos bien vinculados y en comunión con la iglesia del Señor. Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, he aquí yo estoy en medio de ellos. Entonces, esa comunión, la coinonía, la relación con Betel, la casa de Dios, la iglesia, hace que nuestra vida espiritual florezca, se mantenga fuerte. La experiencia espiritual con la iglesia fortalece nuestra experiencia espiritual con Dios. La falta de experiencia con la iglesia debilita nuestra experiencia directa con Dios. Eso es algo que toda persona debe entender y nadie debe engañarse pensando, puedo seguir viviendo exactamente mi vida espiritual sin la iglesia, sin los hermanos, sin la comunión,
con la iglesia de Cristo. Eso es una mentira. Necesitamos a Betel, la iglesia, la casa del Señor.